Bueno, vamos a sacarnos todas las dudas con Guillermo Poche, el tributarista, con respecto a las claves de este nuevo anuncio. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Selena? ¿Cómo va, Paulino? Un placer. Bien, muy bien, Guillermo. Bueno, ahí mostrábamos algunos ejemplos de cómo quedarían los sueldos a partir de esta modificación. Siempre estamos hablando de aquellas personas por debajo del 1.770.000 pesos. Así es. Los cálculos que está haciendo el fisco es que aproximadamente los empleados, Sí. jubilados y cargos públicos se van a ver beneficiados entre un 21 o un 27% aproximadamente de la remuneración. Y como ustedes bien indicaban, lo que se está buscando es dejarle plata al trabajador frente a la situación de que venían tal vez con consumos atrasados. Hay que entender que el impuesto a las ganancias hoy tenía un impacto muy fuerte porque la tabla quedó desnaturalizada lo que era originalmente el impuesto a las ganancias. Para tener en cuenta, en el 1 a 1, la gente que ganaba $120.000 anuales, o sea, $10.000 mensuales, recién ahí tributaban al 35%. Y hoy una persona que gana $4.100 a dólar MEP del viernes pasado, ya está en la alícuota del 35%. ¿Anuales? Anuales, o sea, ahí es donde está el problema del impuesto a las ganancias, que la tabla, de alguna manera, de las alícuotas, fue perdiendo progresividad, porque hoy alguien que ya está ganando, ponerle $200 anuales, ya está con un impacto en impuesto a las ganancias. Entonces, se tuvo que ir corrigiendo en los empleados en relación de dependencia, porque el impacto era muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hizo ahora el Ministerio de Economía? Es achicar el universo de contribuyentes a 80.000 personas. Quedan al margen 700.000. Pero el gran problema que estaba pasando, y en relación a lo que ustedes comentaban de autónomos, está todo originado por las alícuotas del impuesto a las ganancias, que gente con $4.000 de base, o sea, de lo que se utiliza como base para determinar el impuesto a las ganancias, ya está en la alícuota del 35%. O sea que aquel que la progresividad establecía que empezaban con el 9% a retener ganancias y después se iba siendo incremental hasta llegar a los 35%, que es el máximo que se tributa. En general, quien pagaba ganancias prácticamente pagaba 35%, muy Claro. pocos pagaban menos, por esto mismo que vos marcás, teniendo en cuenta que antes sí efectivamente había muchos que pagaban alícuotas del 9, del 18, del 15, dependiendo del nivel de ingreso. Esa progresividad se rompió. Lo que se subió fue el piso, por lo tanto se acható la pirámide y en consecuencia los que pagan mucho y entonces alguien que gana 2 millones de pesos le van a deducir probablemente 500.000, va a ganar 1,5 millones y va a terminar ganando lo mismo con esta escala que los que ganan 1.750.000 pesos Claro, hoy, que no entran. que no pagan el impuesto a las ganancias. ¿O me equivoco, Guillermo? No es así como indicás, y en adición a eso, Paulino, a la excelente exposición que decías en cuanto al impacto de impuesto a las ganancias, es el mínimo no imponible. Antes vos estabas en $6.000 y hoy con 452.000 pesos, si lo llevás, estás por debajo de los 1.000. O sea, tenés varias situaciones que antes al impuesto se lo intentaba hacer progresivo y que pagaran quienes realmente tenían salarios altos. Hoy terminó sucediendo de que el impuesto casi cualquier trabajador lo terminaba pagando. A partir de esa introducción que trae Massa, cuando él estaba en Cámara de Diputados, no siendo ministro, cuando dijo, bueno, no sometamos a gravamen a partir de los 150.000 pesos, ahí uno va viendo que esos 150.000 hoy se traducen en 1.700.000 también por el impacto de la inflación. O sea, esos son todos números crudos de la realidad que dice qué es lo que está haciendo la inflación, que muchas veces la gente no lo tiene en cuenta, cómo después termina impactando a nivel impositivo. Claro, y termina de romper lo que ustedes llaman el principio de equidad, ¿no? Por este ejemplo que daba Paulino recién, que me pareció súper gráfico, y al mismo tiempo porque hoy una persona que gana, no sé, 200.000 pesos, no va a pagar impuesto a las ganancias, pero tampoco exactamente el mismo trato va a tener una persona que gana 1.700.000 pesos.
Así es, casi me imagino que estoy en una clase de impuestos con los términos que están usando ustedes. Esto que vos decías, Eleonora, de principio de equidad, que es la proporcionalidad, es que aquellos que tienen más capacidad de ahorro debieran contribuir en este tipo de impuestos con un gravamen más alto. Entonces, terminaba siendo injusto de que alguien rápidamente llegue al 35% de la escala. Y eso se tiene que modificar porque el autónomo no ve una corrección en ese sentido. Entonces, el impuesto a las ganancias para hoy un autónomo termina siendo injusto en relación a lo que vos decías de ese principio de equidad. En cualquiera de los casos, Guillermo, a ver, poniendo blanco sobre negro, este axioma de el salario no es ganancia, tan meneado en los últimos tiempos, que hasta fue parte del compromiso de campaña de algunos dirigentes de la oposición en otros tiempos y demás. ¿Hay algún país del mundo que no cobre el impuesto a las ganancias y por consecuencia en la región, inclusive que no cobre impuesto a las ganancias y que todo aquel que recibe un salario no tribute ese concepto cuando gana, independientemente de lo que gane, mes a mes ese ingreso? Mira, Paulino, es excelente la pregunta. La respuesta a eso es, el impuesto a las ganancias es un impuesto, llámese, moderno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, tiene o intenta ser un impuesto muy justo. Ahora el problema pasa que cuando el impuesto a las ganancias no te permite ahorrar plata, se convierte en un impuesto al consumo al igual que el IVA. Porque este tipo de gravámenes se tiene que aplicar sobre posibilidades de ahorro de la gente. Si no, la gente no tiene capacidad contributiva. Este término que parece muy técnico, que es capacidad contributiva, es fácil de entender. Es quién tiene que pagarle al Estado por los servicios que le presta, es aquella persona que tiene esa posibilidad de hacerlo. Y como son impuestos a las rentas, en la teoría se tendría que aplicar sobre porciones de ahorro, no sobre porciones de consumo. Entonces, el impuesto se aplica, es un impuesto moderno, se aplica en el mundo, intenta hacerlo más justo. Cuando se lo aplica incorrectamente se convierte en un impuesto muy injusto porque se quita esa progresividad, Paulino, que vos mencionabas al principio, que hacías todo el análisis. Bueno, es tal cual ustedes lo indicaban. Ahora, Guillermo, te puedo pedir si ves el gráfico que mostrábamos nosotros hace un ratito, para tratar de llevarle un poquito de algunas respuestas a la gente, que llegan muchas preguntas con respecto a esto. ¿En dónde está esa zona gris que vos marcabas hace un rato? ¿A partir de qué sueldo está esa zona gris en donde bueno, puede llegar en realidad una persona que gana más a ganar menos, porque estamos en el límite, me imagino, de este 1.700.000? ¿Y cuánto de esto que nosotros estamos marcando es igual para todos, o si hay diferencias si vos tenés hijos a cargo, no tenés hijos a cargo y demás cuestiones que tengamos que tener en cuenta? Cuando la persona supere el 1.770.000, automáticamente cualquier ganancia, después la termina restando, va a cero. El problema es cuando tienes 771.000 pesos, un peso más, automáticamente se te va esa deducción y vas con otras deducciones especiales que tienen particularmente el impuesto. El problema es que no tenés esa progresividad, sino que automáticamente vas a entrar en la alícuota del 35%. Es como que el salto va a ser muy grande, aun cuando se establezca un régimen de transición, como hoy en día entre 700.000 y 800.000, pero lo que sucede es que cuando salís de esas transiciones te vas a costos muy altos y como que se te dispara el gravamen. Entonces, los que están superando los umbrales estos máximos, hoy 700.000 y 800.000, quiero ver después, cuando surja la norma, si al 1.700.000 se le agrega un número más como norma puente. Quienes quedan fuera de eso es muy probable que terminen ganando menos plata que aquellos que están protegidos por estas deducciones especiales que se crean en la norma, estas restas que crean en la norma. Guillermo, 2 o 3 preguntas rápidas. Primero, ¿es con una resolución de AFIP que esto se aplica e inexorablemente a partir del 1 de octubre rige, o tiene que pasar por el Congreso y por consecuencia quizás sea letra muerta y estemos hablando de algo que no va a suceder? Lo que se comentó es que va a surgir por un decreto. Acá hay que entender que cuando los decretos en definitiva terminan beneficiando a los contribuyentes, nadie te los puede tildar de que no son procedentes. Nadie te puede decir, este decreto es improcedente.
Lo conveniente es siempre que en materia fiscal se ventile en el Congreso, que se discute en el Congreso. Está bien. Con lo cual se puso de manifiesto que iba a ser a través de un decreto. También estamos cerca de cuando se presenta el presupuesto. Ahí se puede contemplar un artículo en línea con esto para que termine siendo válidamente legal. Claro. Vos podrías emitir una norma de carácter, o sea, una resolución a nivel del fisco, dejás de retener momentáneamente, tenés una ley hacia fin de año y resolviste el problema también, Paulino, tu pregunta. Sí, ahora, claro, con esa resolución en realidad es lo que hicieron hasta ahora al modificar el mínimo no imponible, ¿no? Porque en realidad es eso lo que están haciendo. Después, aparte, es esta propuesta de eliminar la cuarta categoría por ley que mencionó Massa en el día de ayer. Ahí está la diferencia. Total. Sí, puede surgir transitoriamente, puede haber un decreto barra resolución para evitar las retenciones, porque el empleado en los hechos, en la práctica, debiera pagar en el año 24 por el ejercicio 2023, por el año 2023. Lo que pasa, lo que la gente ve en su recibo de sueldo, esa línea que dice impuesto a las ganancias, eso tiene origen en una resolución general que establece retenciones, que te dice que te cobran mensualmente el impuesto a cuenta de lo que debieras pagar el año que viene. Pero entonces ya en octubre lo tienen que ver reflejado, la gente lo va a sentir reflejado en su sueldo. En su bolsillo, te diría, Leonora, claro, porque en la medida de que se emita una norma en ese sentido, te dejan de aplicar esa línea que te saca plata del recibo de sueldo y automáticamente tocaría el bolsillo. ¿Las deducciones cambian? ¿Te reducen las deducciones que vos tenés que pagar del año próximo? ¿El impuesto a cuenta de ganancias supuestas del año que viene, que pagamos los que pagamos ganancias? Se va a actualizar porque tiene un índice de corrección automático de manera anual. Aún así, ahí, Paulino, para mí tendrían que hacer alguna modificación beneficiando a los autónomos, porque si no los autónomos quedan de manera muy relegada en cuanto a beneficios fiscales. Es como que quedaron en la cola, parecería, como otras veces se puede decir, es el último orejón del tarro. Bueno, correcto. A los autónomos les está pasando eso. Bueno, autónomos y dueños de sociedades, porque puede haber un dueño de una sociedad que tenga un kiosco en alianza con un amigo que facturan, qué sé yo, 3 millones de pesos por mes, que ganan cada uno, les queda en el bolsillo 400, 500, 600 mil pesos, pero esos socios, ayúdame, en principio, como son CEOs, no estarían contemplados. ¿O me equivoco? Está muy bien como lo estás diciendo. Te tendría que dar un 10 felicitado si fuese una evaluación, porque ellos lo que están haciendo es llevándose una utilidad de ese negocio, de una explotación que tal vez no está bajo una sociedad. Si fuesen salarios lo que ellos retiran, tendrían el otro beneficio. Cuando nosotros hablamos de autónomos, claro, en líneas generales es tanto un profesional como ese dueño de un kiosco que tiene una autoexplotación, un emprendimiento propio. Ahora, ¿cuál es hoy el mínimo no imponible para autónomos? Es bajísimo, 400, ¿no? ¿Cuánto? 452.000 pesos. Mirá, por año. Por año. Por año. 452.000 pesos por año versus 1.770.000 por mes. O sea, más de 20 millones. Sí. Les doy una mala noticia, o sea, alguien que tiene un sueldo mínimo y vital y móvil es sujeto del impuesto a las ganancias, porque ya con 3 sueldos de 118.000 ya está cerca de lo que es el mínimo no imponible. Entonces, cobró 6 meses un sueldo mínimo vital y móvil y ya es sujeto del impuesto a las ganancias. Te lo voy a poner en otros términos, Guillermo. Hay un médico que tiene un consultorio, porque ahí en el graph ponemos, dejan de pagar los médicos, dejan de pagar los docentes, dejan de pagar los jubilados, etc. Bueno, ahora hay un médico que tiene un consultorio, factura por ello, es autónomo, las prácticas médicas que lleva adelante, el cateterismo que practica, las radiografías que hace, las sesiones de kinesiología, no importa qué. Por lo tanto, es un autónomo. Factura, qué sé yo, 600.000 pesos por mes. ¿Cómo? Ahí técnicamente tiene después una deducción especial. Me estoy adelantando tu pregunta, vos tenés el mínimo no imponible por un lado, que eso es para toda la gente que son residentes en el país, y en adición a eso, el profesional que vos me estás diciendo tiene una deducción especial.
tiene un incremento, se multiplica ese mínimo no imponible. Así es como opera el gravamen. Claro. Cuando yo hablaba de ese mínimo no imponible, son aquellas personas que no tendrían que sostener el Estado. Para hoy el Estado, una persona que tiene más de 452.000 pesos, es alguien que debiera empezar a pagar impuesto a las ganancias. Con 40.000 pesos, alguien ya tendría que empezar a pagar impuesto a las ganancias desde la concepción de la ley del impuesto a las ganancias. Está Después bien, aparecen otras deducciones. pero respondeme Claro, esto, claro. Guillermo, por sí o por no. Tengo un amigo médico, factura 600.000 pesos por mes. Es autónomo. O sea, 7 millones de pesos más o menos por año. ¿Paga o no paga impuesto a las ganancias con estas modificaciones? Paga impuesto a las ganancias porque esto es solo en empleados en relación de dependencia. O sea que... Si tu médico es, Claro, Autónomo. autónomo. claro, autónomo, no tiene el beneficio Paulina. Claro. Estamos Sí, esperando. veremos a ver qué si dice. dicen algo de los autónomos, Claro. porque es evidente la diferencia. Es 452.000 pesos de mínimo no imponible para autónomos por año versus año. Pero, 1.770.000 y si le preguntamos a Guillermo y lo retenemos un par de minutos Sí, más, ¿cuáles sí. son las deducciones que yo siempre me quejo? Sí. ¿Cuánto te permiten deducir por hijo? Yo lo tengo en la Sí. cabeza, pero ayúdame, Guillermo, por año. 118.000 o 231, no me acuerdo. tan de 231 memoria. fue actualizado Sí. el último año, muy bien. 231.000 pesos. La cuota de colegio de mi hija son 150, digamos. O sea que imagínate que Sí. estamos Que no fritos. claro. ¿No? Está bien. Pero eso es por todo, puedo concepto de decir- todo. Sí, Es sí, no es solo alimentación, colegio, salud, sí. educación. ¿Me das unos segunditos y te explico algo? Sí. Sí. ¿Puedo? Bueno, Sí. esa deducción por hijo tendría que ser el sustitutivo de un sueldo. No tendría que ser una deducción por cargos de colegio. En la teoría, a vos te tendrían que permitir casi deducir el sueldo de un hijo. ¿Por qué? Porque eso tiene origen, porque son impuestos que de alguna manera consideraban que la familia eran como empleados de una explotación familiar. Entonces, ese mínimo hoy quedó totalmente desnaturalizado, porque tendría que ser cuánto le pagarías a alguien para que te ayude en tu casa. Así Claro. es como hay que analizarlo teóricamente. Entonces, lamento darte malas noticias, Paulino. Está bien, pero ¿con qué sueldo tendrías que calcularlo eso? Y mínimo tendría que ser el mínimo sueldo de Vital y Móvil, por 12. O sea, 1,5 millones de pesos, por Un ejemplo. millón y qué sé medio yo, para de hacer pesos, un número claro, sí, está bien. redondo, que sería multiplicarlo por 6 la deducción que Claro, tiene actualmente. Claro, claro. Ha sido muy generoso, Guillermo. ¿eh? Sí, un placer, Guillermo. Muy hablar didáctico, con vos. además. Gracias. Enorme Bueno, abrazo. muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.